Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en el espacio público de los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Y hoy un candidato a la Cámara de la República, a la Cámara de Representantes, que fue senador de la República, el doctor Javier Ramírez Mejía. Doctor Javier Ramírez Mejía, le voy a plantear la siguiente inquietud. Aquí hemos traído y hemos visto en los foros a muchos candidatos hablando de hacer lo divino y lo humano. Es decir, que en la educación, que para la comida, que en el tema de la agricultura, que en el medio ambiente, que en las calles, que la pavimentación, que el alcantarillado, que el agua, cantidad de cosas. Pero ¿y dónde está la plata para hacer todo eso? Usted que ya fue senador de la República y que tiene que intervenir en el presupuesto de la Nación. Hombre, Miguel Ángel, primero agradecerle mucho la invitación, decirle que todo lo que se vaya a hacer es con recursos. Es con plata, claro. El Congreso de la República, ¿qué es lo que hace? Las leyes, las aprueba o reforma constitucional. Y es el que le entrega los instrumentos, las herramientas al Ejecutivo, quien es el que ejecuta. El Ejecutivo es el gobernador, el alcalde, el presidente, los ministros. Sí, pero básicamente es el presidente. El presidente de la República en el caso del Congreso. Cierto, eso es, cierto. Y le entrega. Y obviamente, por eso es que se aprueba anualmente un presupuesto para que pueda ejecutar esas políticas públicas. ¿Qué pasa con el problema en Colombia con el presupuesto, con los recursos? Mire, para el 2022 el presupuesto es de 350 billones de pesos. Billones con B. En gastos de funcionamiento, es decir, lo que le cuesta al gobierno nacional para ellos funcionar, más lo que traslada el gobierno nacional a las entidades territoriales del Sistema General de Participaciones, Salud y Educación, todo eso suma 210 billones de pesos, es lo que cuesta de esos 350 el funcionamiento. Para el año 2022, billones de pesos con B. Ahora bien, ¿cuánto pagamos de deuda pública, tanto de abono a capital como de intereses? 80 billones de pesos. 80 billones de pesos pagamos de deuda pública. Es decir, de esos 340 billones de pesos, 80 billones de pesos se dan en el pago de la deuda pública. Más los 210 que tenemos de gasto de funcionamiento, ¿cuánto nos queda para inversión? 60 billones de pesos para distribuir en todos los ministerios ese recurso. Es más lo que pagamos de deuda que lo que tenemos para inversión. Bueno, y entonces en ese entendido que usted ha explicado muy bien, doctor Javier Ramírez Mejía, ¿qué hacer como senador de la República? ¿Cómo es el conocimiento que debe tener un senador de la República para intervenir en ese tema del presupuesto? Dos cosas. Estamos hablando, cuando hay un déficit fiscal, en este momento en el país hay un déficit del 7%. ¿Qué es un déficit fiscal? Es cuando usted gasta más de lo que recauda. Ajá. Mire, ¿Cuál es el déficit entonces? El déficit fiscal es del 7% del Producto Interno Bruto. Sí. Se calcula entre 50 y 60 billones de pesos, es el déficit fiscal del país. Es decir, para que el gobierno pueda funcionar bien este año, necesita o tiene un faltante de 60 billones de pesos. Correcto, ese es el faltante. ¿Cuánto? A ver, para que no confundamos la gente entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando tiene un déficit? Es cómo aumenta el ingreso y cómo disminuye el gasto, si lo puede hacer las dos. Sí. Si buscamos nosotros que crezca la economía, y para crecer la economía depende mucho de los factores externos y los factores internos del país. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy entre la guerra en Ucrania, eso va a tener unos efectos colaterales muy graves para todo el mundo, pero más para estos países emergentes. Pero bien, usted tiene que, ¿cómo hacer para crecer la economía? Pues aquí tiene que haber entonces todo tipo de digámoslo así, de beneficios del sector público
para que pueda jalonar el sector privado, para que haya más producción. Es decir, proporcionarle desde el sector público unas condiciones al sector privado para que ellos aumenten la producción. Obviamente. ¿Cómo cuáles? Muchas. Primero, el tema de la infraestructura que le tiene que ofrecer para que sea más competitivo. Porque cuando hablamos de crecer la economía, básicamente es con las exportaciones. Sí, y la infraestructura, mejorar la infraestructura es ¿qué? Y la infraestructura vial. Sí. ¿Cierto? Aeroportuaria. Y portuaria. Los puertos. El manejo de los puertos. Ahí tenemos que ser muy competitivos. Y lo que vemos, por ejemplo, en Cabo de Buenaventura, cuando hay una sobrecarga que no tiene la capacidad, pues eso hay un ahogamiento y eso le lleva los costos para el empresario y eso es decir, hombre, pero ¿qué pasa con ese país? Es ahí donde debe intervenir el gobierno. Exactamente, eso ofrecerle, pero no solo ofrecerle eso, también hay que ofrecernos excelente calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, en el tema para ellos el agua y el tema de la energía. Pero también le tienen que ofrecer otras cosas. Oiga, ¿cuál es la calidad de la salud en Colombia y cuál es la calidad de la educación también? ¿Hasta qué punto está Colombia en ese aspecto? Claro, porque donde haya una mejor calidad de educación, hay gente más preparada y si hay gente más preparada, puede servirle mayormente a esa producción. Correcto. Pero además entonces también se tiene que buscar otros beneficios tributarios. Ajá. ¿Cierto? Oye, ¿qué beneficio me está ofreciendo a mí ese país para yo poder hacer la empresa allá? Le tiene que ofrecer, oiga, seguridad, ¿cierto? Usted como empresario de cualquier multinacional que quiera ubicarse en Colombia o aún en capital aquí interno, hombre, en términos de seguridad, ¿cómo estamos? Es decir, de seguridad ciudadana, es decir, que no vaya a venir, lo van a matar acá. Es correcto, esa seguridad. Todo eso le tiene que brindar, mire usted, para poder usted crecer la economía tiene que ser el sector público, el jalonador, el facilitador del sector privado. Y si el sector entonces tengamos nosotros un establecimiento, una institucionalidad fuerte en el sector público, obviamente va a ser fuerte el sector privado. Entonces, en esa forma podemos nosotros crecer la economía. Al crecer la economía, pues va a tener el gobierno más ingresos. Y al tener más ingresos, entonces va, primero, pagar la deuda. Yo no necesito tanta deuda. Y por lo tanto, hablábamos de esos 80 billones de deuda. Si usted disminuye esa deuda, pues va a tener entonces un recurso para llevarlo más a inversión. Y así poder entonces usted aplicar mejor todas las políticas públicas, tanto en el campo social, llámese salud, educación, vivienda, o en el campo de infraestructura, ¿cierto? En el tema vial, portuario y aeroportuario. Pero usted dijo dos cosas. Una es esta, ¿y la otra? Y la otra es la disminución del gasto. Pero la disminución de gastos, ahí es donde también entra el Congreso de la República, en el control político, Miguel. ¿Cómo se están gastando la plata? ¿Qué está pasando con esa plata? Porque vea, yo estuve en el Ejecutivo. Yo hace 34 años fui alcalde del municipio de Circasia y yo manejé un presupuesto de 70 millones de pesos en los 2 años. Una cosa muy pequeña. 70 millones. Pero resulté multiplicando la inversión por 7 veces. Invertimos en Circasia con esos 70 millones, invertimos 500 millones de pesos. Yo ahí comprobé en carne propia que si esos recursos, aún siendo escasos, se manejan bien, eficientemente, transparentemente, en forma óptima y racional, usted lo puede multiplicar. Así de sencillo. Es decir, esos 60 billones de pesos que hay para inversión se podrían multiplicar 2 y 3 veces. Correcto, bien manejado. ¿Y cuál es la responsabilidad ahí de un senador o de un representante de la Cámara? Hombre, mira, no hay más que control político. Es que esa es la principal función del Congreso de la República. La gente lo tiene que saber. Es usted, hombre, venga venga ministro, ¿qué está pasando con la infraestructura de este país? Por ejemplo, aquí a nivel local, lo que pasó con la doble calzada Armenia Club Campestre, que empezó en el 2015. Y estamos en el 2022 y todavía no se ha terminado, falta una parte. Como dicen los ingenieros, aquí en Colombia se aplica la ley de hierro. Que la plata se duplica o se triplica, el costo de la obra. Y el tiempo, mejor dicho, se triplica. O se cuadruplica. Miren lo que está pasando, ¿cierto? Esa obra
De la doble calzada inicialmente tenía un presupuesto de 50.000 millones de pesos, iban 90.000 millones de pesos, casi el doble de lo que inicialmente y no se ha terminado. Ese control político es el que tiene que ejercer el Congreso de la República. ¿Qué está pasando con estas inversiones? ¿Por qué razón se duplican los costos? Lo vimos en el túnel de la línea. Sí, claro. Lo vimos en el túnel de la línea. El túnel de la línea que inicialmente quería tener un costo de 700, 800 mil millones y terminó costando 2.4 billones de pesos. Casi 3 billones de pesos. Correcto. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de la República. Pero aquí, y mire, Miguel Ángel, he estado en los foros, en los debates, y de verdad que la pregunta, y siempre es, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con lo otro? ¿Qué va a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con el adulto mayor? ¿Qué va a hacer con los niños? ¿Qué va a hacer con el tema de las madres comunitarias? Y todo el mundo se abre de patas, por decirlo alguna vez, no, vamos a hacer esto y esto, sin pensar en el presupuesto. Eso es, oiga, lo primero que tenemos que pensar es cómo mejoramos y así poder entregarle al Ejecutivo le entregamos más recursos para que tenga y pueda enfrentar todo el problema de las políticas públicas en cada una de las zonas. Pero también es que ese control, y vuelvo a insistir, ¿cómo no va a haber ese control político del Congreso de la República, al Ejecutivo local, al gobernador y a los alcaldes? Es que la plata se está trasladando. Usted le está diciendo a todo el mundo que usted se va a comprometer en eso. Hombre, claro que sí. El tema de las regalías, por ejemplo, Miguel Ángel. ¿Qué pasó con las regalías, por ejemplo, para los departamentos no productores? Con la famosa, cuando se repartió la mermelada en toda la tostada en el 2012, que para el Quindío empezó a llegar unas partidas que nunca antes les había tenido. Y hace 2 años, de nuevo un replanteamiento en el Congreso de la República de la ley de regalías. Y lo que nos empezaron a dar, por decir algo, Miguel Ángel, 100 pesos. En ese replanteamiento de la ley, quedamos recibiendo 50. Y yo no vi a ningún parlamentario hablando aquí, al menos informándonos a los quindianos, decirles, mire lo que está pasando en el Congreso de la República, mire cómo nos están de nuevo afectando, para que al menos conociéramos y al menos viéramos la posición de ellos en el Congreso. Eso es lo que tiene que hacer. Doctor Javier Ramírez Mejía, usted está insistiendo mucho en el tema del control político al gobernador, quien sea, y al alcalde de Armenia y los alcaldes de los municipios, sea quien sea. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, primero, ese control político se puede hacer de 2 maneras. Uno, es que uno es el representante de la región. Uno tiene que estar con la gente. Cuando dice representante de la región, es que representa los intereses colectivos del ciudadano. Obviamente. Y de aquí en el Quindío y aquí en la ciudad de Armenia, ¿por qué razón usted no puede ser el vocero de la misma sociedad civil? O del sector privado, o de la academia. Y que aquí, a través de los diferentes conversatorios que se puedan hacer, usted recoger todas esas sugerencias, recomendaciones que se puedan hacer dentro de esos sectores y usted trasladarlos en la problemática nacional. Pero ese control político también usted lo tiene que hacer a los mandatarios locales. Es que los mandatarios locales manejan regalías, por ejemplo. Regalías. ¿Cuánto les llega y qué se está haciendo aquí? Y volvemos, por ahí me encuentran los ejemplos. Mire, Miguel Ángel, la única en este momento que se está ejecutando de regalías fue lo que dejó en estudios y diseños y La Plata el gobernador anterior. La carretera Circasia-Montenegro, la dejó el gobernador anterior. Eso lo dejó todo listo el padre Carlos Eduardo Osorio. Lo de Pijao. Lo dejó listo el padre Carlos Eduardo. Y es lo que el gobernador actual sale a sacar pecho cuando eso tiene que reconocerlo él mismo, no tiene que ser gallardo. Fue la administración anterior que dejó los recursos. La pregunta hoy para el mismo gobernador y es, ¿qué está pasando con las regalías que le han llegado, que le van a llegar, o qué ha pasado con eso? Y que nos explique los quindianos. Es decir, usted de ser elegido representante de la Cámara, le va a poner control a eso. Obviamente estar uno atento. Venga, señor gobernador. Si el problema es del orden nacional, ¿cómo puede ser también ese puente? Porque es que ese control no es usted poner como el verdugo, antes al contrario. No es la crítica, sino también para ayudar. Correcto, uno tiene que ser propositivo, uno tiene que ser proactivo. Venga, ¿qué está pasando?
¿cierto? Y eso llevarlo uno a nivel nacional, ¿cierto? En esa discusión, hombre, si es que se nos está trasladando los recursos o si está presentándose algún obstáculo, pues cómo se puede desenredar para que llegue el recurso a la región. Eso es lo que tenemos que hacer. Se le acabó el tiempo, doctor Javier Ramírez Mejía, muchas gracias. En esta Cámara, usted por favor invite a la gente a votar por usted el próximo 13 de marzo. Yo quiero invitar a los quindianos para que voten por Javier Ramírez Mejía, buscando en el tarjetón el logo del partido de la U 103. Y también estoy acompañando al Senado de la República, a un hombre extraordinario con amplia experiencia también parlamentaria y en el régimen parlamentario, como es el senador Juan Felipe Lemos, marcando por él en el logo del partido, en el tarjetón del Senado, el número 9. Bien, muchas gracias, le decimos al doctor Javier Ramírez Mejía y por supuesto a ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos siempre aquí en este espacio público del Quindiano.com.